En cambio, ordenó que el cuerpo de Popea fuera embalsamado con cantidades obscenas de especias importadas, más de lo que provincias enteras producían en un año. Su cadáver fue vestido con sus mejores vestidos y sellado dentro de un sarcófago de cristal para que pudiera verla cuando quisiera. Los sirvientes informaron que el emperador hablaba con el cuerpo, preparaba lugares para ella en los banquetes, le pedía su opinión sobre asuntos de Estado. Por la noche, Nerón no podía dormir sin dosis masivas de vino de amapola. Se despertaba gritando su nombre. La comida perdió todo sabor a menos que se preparara exactamente como ella prefería. Sus cámaras se preservaron perfectamente, hasta la ubicación de un solo cepillo de cabello. La corte esperaba que el dolor pasara. No lo hizo. Evolucionó. 2 meses después, Nerón comenzó a ver a Popea en todas partes en el rostro de una esclava sirviendo vino en el perfil de la esposa de un senador. Prostitutas arrastradas en pánico a los corredores del palacio mientras Nerón agarraba sus rostros, torciéndolos hacia la luz, buscando algo que no estaba allí. Se encargaron cientos de retratos. Cuando los artistas no lograban capturar su esencia, Nerón entraba en rabia, a veces ordenando palizas, a veces colapsando en ataques de llanto. Y luego un día, todo cambió. Era finales del 65 d.C. Nerón estaba revisando nombramientos administrativos, trabajo tedioso que normalmente evitaba, cuando trajeron ante él a un liberto adolescente recién promovido para confirmación. El emperador levantó la vista y se congeló. El chico no podía tener más de 15 años. Tenía los ojos de Popea, no ojos similares, no un vago parecido. Los mismos ojos enormes de pestañas oscuras, la misma estructura ósea delicada, la misma inclinación inconsciente de la cabeza cuando estaba nervioso, incluso los mismos reflejos ámbar raros en los iris que captaban la luz de las lámparas de aceite. Los pergaminos cayeron al suelo cuando Nerón se levantó de su trono. Los guardias lo encontraron escondido bajo una villa abandonada en las afueras de la capital, acurrucado en una bodega que apestaba a moho y vinagre derramado. En su mano temblorosa sostenía un pequeño frasco de vidrio, veneno. Apenas tenía 20 años, y este era Sporus. Alguna vez vestido como una emperatriz, alguna vez casado con el gobernante del mundo romano, ahora a momentos de quitarse la vida en lugar de enfrentar lo que el nuevo emperador había planeado para él dentro del Coliseo. A la mañana siguiente, la orden de ejecución ya estaba escrita. No una muerte privada, no misericordia, un espectáculo público. Sería arrastrado a la arena, desnudado, usado y asesinado, frente a multitudes que vitorearían como parte de una recreación mítica diseñada para burlarse de la memoria del propio Nerón. Y para Sporus, la muerte se sentía más amable que una actuación más, porque durante los últimos 3 años, a Sporus no se le había permitido existir como ser humano en absoluto. Lo habían convertido en otra persona. No metafóricamente, no simbólicamente, físicamente, psicológicamente, quirúrgicamente. Esta no es solo otra historia de crueldad romana. Es el acto más extremo de robo de identidad jamás registrado, donde un emperador no robó un cuerpo, ni un nombre, ni un título, sino que borró completamente a un adolescente para resucitar a su esposa muerta. Para entender por qué Sporus eligió el veneno en esa bodega oscura, debemos retroceder 3 años hasta la noche en que el emperador Nerón asesinó a la mujer que más amaba y decidió que la realidad misma ya no podría detenerlo. Roma, do Cristo, el hombre más poderoso de la tierra, acababa de cometer un asesinato, no en guerra, no mediante ejecución, en sus propias cámaras privadas. Popea Sabina, emperatriz embarazada de Roma, yacía muriendo en el suelo de mármol. Algunos relatos dicen que Nerón la golpeó con una sola patada violenta en el estómago. Otros describen una golpiza tan brutal que los sirvientes escucharon huesos crujir a través de las paredes. Cuando Nerón se dio cuenta de lo que había hecho, gritó pidiendo médicos. Pero ni siquiera un emperador podía ordenar a la muerte que se revirtiera. Popea se había ido y algo dentro de Nerón se fracturó permanentemente. Este no era un duelo normal. Cuando gobiernas a 60 millones de personas, cuando te crían para creer que fuiste elegido por el destino, la muerte de alguien a quien amas no se siente como una pérdida. Se siente como un insulto,
un límite que se atreve a existir en un mundo donde todo lo demás se inclina ante tu voluntad. Nerón se negó a cremarla. La corte contuvo la respiración mientras el emperador rodeaba al chico lentamente tocando su rostro, levantando su barbilla, observando cómo la luz se movía a través de rasgos familiares. Esto no era rabia, esto era algo peor. Esperanza, ¿cuál es tu nombre?, susurró Nerón. Sporus, respondió el chico. Soy Sporus. En ese momento, Sporus dejó de existir. Se convirtió en una solución. Sporus había nacido dentro del hogar imperial, el hijo de una cautiva germánica que murió en el parto. Educado, inteligente, de rasgos delicados, había sido entrenado para el servicio clerical. Nada de eso importaba ahora. Durante días, Nerón mantuvo a Sporus confinado en cámaras de lujo junto a las suyas. Los artistas lo dibujaron desde todos los ángulos. Los médicos midieron sus huesos. Los tutores escucharon su voz. Nerón comparó cada detalle obsesivamente con imágenes preservadas de Popea, marcando desviaciones, planeando correcciones. A Sporus se le prohibió usar su nombre. Se ordenó a los sirvientes que lo llamaran señora. Sus túnicas fueron reemplazadas por vestidos. Los cosméticos reemplazaron el jabón. Su voz fue corregida, suavizada, remodelada, y luego Nerón tomó la decisión. Sporus no solo se parecería a Popea, se convertiría en ella. Los médicos fueron convocados, los instrumentos preparados. La transformación sería permanente y comenzaría en sangre. La transformación no comenzó con la hoja. Eso vino después. Primero, Nerón estudió a Sporus de la manera en que los artesanos estudian el mármol crudo, no como una persona, sino como potencial. Durante días, el chico estuvo confinado en cámaras junto a las del emperador. No celdas, habitaciones lujosas, ropa de cama suave, comida rica, silencio. La crueldad se escondía detrás de la comodidad. Fueron convocados artistas, pintores que una vez habían capturado a Popea de la vida. Dibujaron a Sporus desde todos los ángulos. Frente, perfil, luz de velas, sombra. Los médicos siguieron, midieron la longitud de los huesos, el ancho de los hombros, la forma de las caderas, la línea de la mandíbula. Murmuraban ajustes bajo su aliento. Nerón se cernía sobre todos ellos, observando, corrigiendo, planeando. Las diferencias se marcaban con cera roja. Demasiado ancho aquí, demasiado afilado allí. Nada se descartaba como imposible. A Sporus se le prohibió usar su propio nombre. Se ordenó a los sirvientes que lo llamaran Domina, mi señora. Sus túnicas desaparecieron de la noche a la mañana. En su lugar vinieron sedas fluidas en los colores favoritos de Popea, violeta pálido, oro suave, rosa. Vestidos diseñados para ocultar huesos, para suavizar contornos, para engañar al ojo. Cada mañana, los sirvientes aplicaban cosméticos. No los toques austeros usados por los hombres romanos, sino las máscaras elaboradas reservadas para las mujeres nobles. El polvo espesaba su piel. El pigmento daba forma a mejillas que no estaban destinadas a curvarse de esa manera, y siempre Nerón observaba, corrigiendo la postura, ajustando los gestos, deteniéndolo a mitad de frase. Siguió el entrenamiento de voz. Horas cada día Sporus repetía frases en voz alta, su voz empujada más alto, suavizada, remodelada. Los tutores corregían la cadencia, alargaban las vocales, controlaban la respiración. Ríe de nuevo, más lento, más ligero. Eso está más cerca. Cada desviación se notaba, cada fracaso se recordaba, y lentamente comenzó algo peor que el dolor. Sporus dejó de hablar a menos que le hablaran, dejó de comer a menos que se lo indicaran. Se movía por el palacio como alguien caminando en un sueño, no destinado para ellos, porque para entonces entendía. Esto no era un disfraz, esto no era actuar, esto era permanente. Los médicos fueron convocados, no en silencio, abiertamente. Nerón habló del procedimiento con emoción, como un artista describiendo una obra maestra largamente imaginada. La operación no simplemente eliminaría la masculinidad. Los eunucos ya existían en Roma. Eso no era suficiente. Esto sería creación. A los médicos se les prometieron recompensas más allá de lo imaginable. Tierra, riqueza, protección. También se les recordó la alternativa. La negativa significaba la muerte. El fracaso significaba la muerte. Los procedimientos que idearon iban más allá del precedente. Cambios irreversibles, destinados a aproximar el cuerpo
de una mujer tanto como la medicina romana permitía. La noche anterior a la cirugía, Nerón visitó a Sporus solo. Trajo una pequeña caja de madera. Dentro estaba el anillo de bodas de Popea, una esmeralda masiva rodeada de perlas. Nerón tomó la mano de Sporus y deslizó el anillo en su dedo. Colgaba suelto. «Mañana», dijo. Nerón suavemente, «renacerás. Finalmente serás quien estabas destinado a ser. Y te amaré como la amé a ella». Sporus habló por primera vez en horas. ¿Dolerá? Por un breve momento, algo humano parpadeó en los ojos de Nerón. Luego desapareció. «El nacimiento siempre duele», respondió, «pero la belleza lo vale». La cirugía duró horas. La historia romana nos ahorra los detalles, pero no los sonidos. Los gritos resonaron a través de la Alamédica, mucho más allá de las gruesas paredes de piedra. Los sirvientes contaron el tiempo por cuánto tiempo aún podían escucharlos. Nerón esperó afuera sin caminar con temor, caminando con anticipación. Hablaba a la puerta, alentaba, tranquilizaba, como un padre esperando que nazca un hijo. Cuando terminó, Sporus no despertó durante días. La recuperación tomó meses. La infección se cernía constantemente. La fiebre iba y venía. Su cuerpo tuvo que reaprender funciones básicas. A través de todo, Nerón permaneció cerca, ajustando dosis de dolor, inspeccionando vendajes, leyendo en voz alta los poemas favoritos de Popea. Por la noche, contaba historias, recuerdos que Sporus nunca había vivido, momentos que ahora se esperaba que recordara. Las líneas entre pasado y presente comenzaron a difuminarse, entre quien era Sporus y quien estaba siendo obligado a convertirse. Cuando Sporus finalmente volvió a caminar, el entrenamiento se reanudó. Implacablemente los tutores lo entrenaron en movimiento. Pasos más pequeños, mirada más baja, un balanceo suavizado, manos entrenadas para verter vino delicadamente, para reclinarse correctamente en banquetes, para gesticular sin comando. Las lecciones de voz se intensificaron. Más alto, más suave, controla la respiración de nuevo. Otra vez siguió un guardarropa, no ropa, sino réplicas. Las costureras reconstruyeron los vestidos, más icónicos de Popea, a partir de patrones preservados. Los joyeros reajustaron sus joyas para que se ajustaran al cuerpo alterado de Sporus. Sus perfumes fueron recreados usando los mismos aceites, raros importados de todo el imperio. Nada nuevo. Todo copiado, incluso la memoria. A Sporus se le dio la historia de Popea para estudiar. Infancia, amigos, amantes, opiniones. Cuando Nerón recordaba, Sporus tenía que responder como si él también recordara. Cualquier vacilación traía silencio, y el silencio era peligroso. 6 meses después de la cirugía, Nerón reveló su creación. Una cena privada, solo sus aliados más cercanos. Cuando Sporus entró en la habitación, la conversación se detuvo. Las copas de vino se congelaron en el aire. El parecido era inquietante. A la luz de las lámparas, con cosméticos perfectamente aplicados, Sporus se veía inquietantemente como la emperatriz muerta. El movimiento, la expresión, la sonrisa practicada. Nerón observó sus reacciones de cerca. Sostuvo a Sporus posesivamente, presentándolo sin ironía. «Mi amada Sabina». Los cortesanos entendieron las reglas, cumplieron. Los cumplidos salieron a raudales. Se hicieron preguntas. La risa llenó la habitación. La realidad se dobló bajo el instinto de supervivencia, pero no perfectamente. Algunos notaron las manos ligeramente demasiado grandes, los hombros una fracción demasiado anchos, la voz rompiéndose ocasionalmente bajo tensión, y peor, momentos en que el propio Sporus emergía. Una observación aguda, un comentario seco, una tristeza que no tenía nada que ver con Popea. Cada vez que sucedía, Nerón se retiraba, frío, distante, y el mensaje era claro. «Actúa mejor o serás reemplazado». Siguió el anuncio de la voz. A principios del 67 d.C., el emperador de Roma se casaría con la novia Sabina. Los preparativos avanzaron con normalidad aterradora. Los sacerdotes prepararon sacrificio. Los planificadores consultaron la ley matrimonial. Se enviaron invitaciones a cada senador y magistrado de Roma. La ceremonia siguió la tradición exactamente. Sporus usó el velo azafrán de una novia romana. Se firmaron contratos, se transfirió la dote, se pronunciaron votos. Nerón lo llevó sobre el umbral como la costumbre exigía. La fiesta fue obscena en escala.
Pavos reales, vino de reservas imperiales, música sin pausa. Los poetas compusieron versos alabando la unión. Llegaron regalos, joyas, amuletos de fertilidad, artículos del hogar. Todos sonrieron, todos aplaudieron porque todos entendieron la verdad. Esto no era amor, esto no era matrimonio. Esta fue la eliminación final de un adolescente completada, frente a un imperio demasiado asustado para apartar la mirada. Y lo peor aún estaba por venir. El matrimonio no trajo estabilidad, solidificó la prisión. Desde el día de la boda en adelante, Sporus dejó de existir, incluso en privado. No hubo momentos fuera del escenario. Cada mañana comenzaba de la misma manera. Los sirvientes entraban en las cámaras preservadas de Popea y lo despertaban como si despertaran a la propia mujer muerta. Sus joyas esperaban en bandejas, sus vestidos colgaban en orden exacto. Incluso el aroma en la habitación, incienso, mirra, aceite de rosa, había sido recreado para coincidir con la memoria. Peinado, cosméticos aplicados, gestos corregidos. No había ningún espejo en la habitación lo suficientemente grande como para mostrar todo su cuerpo, solo fragmentos, una boca que no era la suya, ojos entrenados para suavizarse, manos aprendiendo a moverse con suficiente delicadeza para ser creíbles. Nerón insistía en la inmersión absoluta. Sporus no cenaba como él mismo, no hablaba como él mismo, no dormía como él mismo. Se esperaba que respondiera no simplemente como una mujer, sino como Popea. Cuando Nerón lo alcanzaba en privado no era afecto lo que exigía, era precisión. ¿Se reía así? ¿Dudaba aquí? ¿Respondía así? Cualquier fracaso rompía la ilusión. Y cuando la ilusión se rompía, Nerón se volvía peligroso. No violento, peor, frío, despectivo, silencioso. Para alguien cuya supervivencia dependía de complacer a un emperador, el silencio se sentía como una sentencia de muerte. La vida pública no ofrecía refugio. Nerón paseaba a su novia recreada por todas partes. El teatro, las carreras, ceremonias religiosas, funciones estatales. Sporus se sentaba en el palco de la emperatriz en el Coliseo, mientras la multitud miraba algo que no podía entender completamente. Una figura vestida como una mujer muerta tratada como imperial, pero visiblemente incorrecta de maneras que nadie se atrevía a nombrar. El pueblo romano amaba el espectáculo, y esto era lo más extraño que habían visto. Algunos susurraban, algunos reían, algunos observaban en silencio incómodo. Ninguno habló abiertamente. El silencio era supervivencia. En el 67 d.C., Nerón dejó Roma en una gran gira por Grecia. Sporus fue con él. La actuación siguió. Los griegos, ansiosos por complacer a sus amos imperiales, dieron la bienvenida a Sabina con ceremonia. Se celebraron banquetes en su honor. Los sacerdotes oraron por la fertilidad de la pareja. Una ficción tan completa que bordeaba la locura. Sporus presidió tribunales, se sentó junto a Nerón durante representaciones, apareció en rituales reservados para la esposa del emperador, pero fue en privado donde el daño se agravó. Nerón esperaba intimidad, no solo con una pareja, sino con la memoria. Sporus tenía que saber cosas que nunca había presenciado. Bromas privadas, silencios compartidos, momentos tiernos que pertenecían a una mujer muerta. Cada noche requería recreación. Cada fracaso se sentía catastrófico. Los observadores describieron más tarde a Sporus como existiendo en un estado liminal, ni hombre ni mujer, ni esclavo ni libre, ni vivo como él mismo, ni completamente lo que Nerón exigía. A veces los sirvientes lo encontraban solo en los jardines antes del amanecer, de pie completamente quieto, como si no estuviera seguro de cómo existir sin instrucción. Hubo intentos de escapar. Tenía que haberlos, pero Sporus era inconfundible. Las joyas, la ropa, el rostro que todos los romanos ahora reconocían. El único intento registrado terminó rápidamente. Aquellos que lo ayudaron fueron capturados y crucificados en el patio del palacio. Sus cuerpos fueron dejados donde Sporus podía verlos desde su ventana. Un mensaje. El escape conduce al sufrimiento compartido. Después de eso, Sporus dejó de intentarlo. La bondad del emperador. Nerón en su locura realmente creía que había resucitado a su amor. Protegía a Sporus ferozmente. Lo colmaba de regalos, hablaba de devoción. Mostraba momentos de lo que parecía ternura. Para los forasteros se parecía al afecto.
Pero el amor no puede existir donde la identidad ha sido destruida. Lo que Nerón amaba no era una persona, era un reflejo. Con el tiempo, el daño se mostró. Los sirvientes informaron comportamientos extraños. Sporus comenzó a referirse a sí mismo como Popea. Incluso cuando Nerón no estaba presente, hablaba con los espejos. A veces en dos voces, una suave, otra familiar, ninguna completamente real. La mente del chico se adaptó de la única manera que podía, rompiéndose. Entonces Roma comenzó a colapsar. A principios del 68 de Cristo, las revueltas se extendieron por todo el imperio. El Senado se volvió contra Nerón. La guardia pretoriana lo abandonó. De repente, el hombre que gobernaba el mundo no tenía a dónde ir. Cuando Nerón huyó de Roma bajo el amparo de la oscuridad, Sporus fue con él. Incluso cuando el imperio se desmoronaba, Nerón se negó a abandonar su creación. Los testigos describieron al emperador aferrándose a Sporus en los últimos días, llamándolo mi único amor, mi resurrección, rogándole que murieran juntos como amantes trágicos del mito. Cuando llegó la noticia de que la captura era inminente, Nerón eligió el suicidio. Pero incluso entonces la actuación no terminó. Le pidió a Sporus que comenzara los lamentos rituales para llorarlo como Popea lo habría llorado. Mientras Nerón presionaba la daga contra su garganta, sus manos comenzaron a temblar. Fue Sporus quien guió la hoja. Quizás el único acto de misericordia que cualquiera de ellos conocería jamás. Nerón estaba muerto y Sporus finalmente era libre, o así debería haber sido. Pero la libertad nunca llegó. En cambio, la propiedad se transfirió. Sin Nerón, Sporus se convirtió en un símbolo, un trofeo, una curiosidad, un recordatorio. Galba, el siguiente emperador, lo mantuvo en el palacio, pero lo ignoró. Durante meses, Sporus permaneció atrapado en la ambigüedad. Todavía vestido como mujer, todavía llamado Sabina, pero ya no el centro de atención. Cuando Galba fue asesinado, Sporus pasó a Otón. Otón había conocido a la verdadera Popea. Ella había sido su esposa. Su interés en Sporus era inquietante. Las fuentes sugieren que consideró casarse con él. Quizás reactivación, quizás venganza, quizás ambas. El reinado de Otón terminó rápidamente. Suicidio después de la derrota militar. Luego vino Vitelio y con él el final. Vitelio no tenía interés en la ilusión. Para él, Sporus era entretenimiento. El anuncio llegó sin sutileza. Sporus aparecería en el Coliseo, no como emperatriz, como víctima. Recrearía el mito de Proserpina, secuestrada, violada y asesinada. Arrastrado a la arena, violado públicamente, luego ejecutado. Para el entretenimiento de Roma, cuando Sporus se enteró de lo que le esperaba, algo enterrado durante mucho tiempo, surgió. Elección. En lugar de someterse a una actuación final más, eligió la muerte. Las fuentes difieren, veneno, venas abiertas. Lo que importa es que fue su decisión. Alrededor de los 20 años, Sporus terminó con su vida no como Popea, no como Sabina, sino rechazando una mayor eliminación. La historia de Sporus no es simplemente la crueldad de Nerón, es una advertencia de lo que sucede cuando el poder es obedecido sin conciencia. Cuando la verdad es reemplazada por actuación, cuando toda una sociedad elige la comodidad sobre la humanidad. Cientos participaron. Médicos, tutores, sacerdotes, cortesanos, sacerdotes, funcionarios, todos eligieron la supervivencia a costa de la existencia de un chico. El verdadero Sporus se pierde para siempre. No conocemos sus sueños, su humor, sus miedos antes de que Nerón se fijara en él. Esa persona fue borrada tan completamente que incluso su nombre puede haber sido una burla. Sin embargo, en el momento final, cuando el imperio exigió un último papel, se negó y en la negativa recuperó lo único, que le habían quitado, que nunca podría pertenecer verdaderamente a otro, su agencia. Ahora dime, si hubieras estado en el lugar de Sporus en esos últimos momentos en la bodega, ¿habrías hecho lo mismo? ¿Es el suicidio un acto de derrota o el único acto de libertad que le quedaba? Déjame saber tu opinión honesta en los comentarios, porque esta historia me persigue y necesito saber si estoy solo en eso.